Sí, hola, buenas noches. Ok, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, María Aurora. ¿Me podría ceder la como coanfitrión para poder compartir mi pantalla? Sí, claro. Ya tengo autorización. A ver, Sí, ya. sí, ya, parece que sí. Listo. Sí, ya está. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí. Quiero empezar por agradecerles su presencia. La realidad es que ciertamente el nombre de esta ponencia es un nombre poco conocido y uno de los motivos de eso justamente tiene que ver con su significado. El significado de la palabra edadismo es discriminación por edad y es una de las tres discriminaciones más generalizadas y más normalizadas en el mundo, que son el sexismo, el racismo y el edadismo. Pero a diferencia de el sexismo y del racismo, el edadismo no existe en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, ya desde ahí no tenemos una palabra reconocida por el diccionario de la lengua española para nombrarlo. Ya eso me parece que nos habla de lo normalizada que está esta discriminación. Primero que quiero que notemos es cómo ha cambiado, para empezar, cómo ha cambiado la percepción de la edad. Fíjense, se llama Teresa Moya y él se llama David Becerril. Teresa Moya nació en 1902. Él nació en 1890. En esa foto, ella tiene 50 años y él tiene 62. Órale. Miren ahora a esta otra. Híjole. Perdón Esta, que te interrumpa. Es que si a lo mejor tu internet no está muy bien, si tú apagas la cámara y estás compartiendo ahorita tu pantalla, ¿verdad? sí, Si tú apagas tu cámara, jala mejor tu internet y no te entrecortas, porque está muy interesante. déjame entonces, voy a dejar de Perdón, ¿eh? compartir. No, Sí, no, gracias. muchas Gracias, gracias pero a ti. fíjate que sí. A ver, esperemos que ahora se oiga mejor. Bueno, esta familia que ven aquí, él, Perdón, perdón, Lilian, sí, dejaste de compartir la pantalla. ¿La puedes poner otra vez? sí, qué chambona, perdónenme, oigan. No, no se apure, maestra, todas batallamos con la tecnología. Así es parte de la emoción de un evento en vivo. ¿Verdad? Claro, Bueno, pónganos ansiositas de conocimiento. ¿ahora se ve? Sí. Sí, Bueno, esta familia que ven aquí, con cuatro hijos, él se llama Eduardo de la Vega y él nació en, em, ahorita les voy a decir, en 1911. Ella se llama Angélica Ulibarri y nació en 1912. En esa foto ambos están en sus cuarentas. Ahora quiero que vean, ay Dios mío, algo le está pasando a mi computadora. Esta persona que ven aquí se llama Alicia. Ella nació en 1945.
Y en esa fotografía tiene 54 años. Ella es hija de Teresa, la del lado derecho. Tienen más o menos la misma edad en esas dos fotos. Aquí vemos a Lucero y Mijares, también en sus 50. Ella tiene 54 ahí más o menos, él no estoy segura, pero están en sus 50. Y bueno, podemos pensar, ellos están muy producidos y a esto se dedican. Por eso agregué otra foto más. Esta soy yo y mi amiga Lourdes. Mi amiga Lourdes tiene 61 años y yo tengo 54. En todas estas fotos vemos a personas en sus 50. Y como podemos observar, ha ido cambiando muchísimo, pues muchas cosas, no solamente la percepción, sino nuestras vidas. Fíjense, Teresa, la primera que vimos, tuvo 13 hijos, 2 murieron chiquitos. Estuvo embarazada 13 veces a lo largo de 28 años. Maternó alrededor de 45 años. Angélica, la que vieron acá en medio, que está en blanco y negro, tuvo 5 hijos. Estuvo embarazada 5 veces en 12 años. Maternó 20. Alicia estuvo embarazada 2 veces en 3 años. Maternó 23 años. Y yo, Mera, tengo 2 hijos. Estuve embarazada 2 veces en 8 años y materné 23 años. Pues como podemos observar, ha cambiado nuestro estilo de vida, nuestro desgaste también, ¿no? Físico, porque ya no tenemos tantos hijos. Los roles, la salud, la moda, la economía, la edad para tener hijos, la edad en que los hijos se independizan. Y en general esto ha hecho que nuestra percepción de la edad pues también vaya cambiando. Es curioso que se considera el mayor triunfo de la civilización la longevidad. Al 3 de noviembre del 2023 existen 148 personas vivas verificadas de entre 110 y 114 años en el mundo. A estas personas de más de 110 años se les conoce como los supercentenarios. De esta lista hay tres personas mexicanas, las 3 mujeres. De toda esta lista solo son 13 varones. Las mujeres, siempre se ha sabido, son más longevas, somos más longevas que los hombres. Esta mujer que está ahí es Eulalia Bravo y tiene 110 años. Órale, Es impresionante, ¿verdad? mucho. Me gustaría saber qué emociones experimentan ustedes con toda esta información y les agradecería mucho que lo compartan en el chat, que me escriban ahí en el chat qué es lo que experimentan con esta información que les estoy compartiendo. Quien quiera puede también abrir el micrófono y compartir. Pues que con la nueva tecnología y los avances de la medicina podemos alcanzar una edad longeva mucho mayor que aún la edad de nuestros padres. Sí es. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué emoción te genera eso? Pues por un lado esperanza, pero por otro lado incertidumbre, porque yo soy una mujer vieja, pero yo me considero vieja de la tercera edad, y me dio mucha risa una joven que me dijo, pero no tan vieja. Claro, estoy iniciando, tengo 66 años. Sin embargo, por un lado, una emoción de qué bueno esa longevidad que se ha logrado, pero por otro lado de incertidumbre, porque con las enfermedades, ¿cómo va a ser una vida longeva, llena de tantos problemas a nivel de salud? Eso es lo que me cuestiona. Claro, aunque como podemos observar, si somos más longevos, también, entre otras cosas, es por los avances de la medicina,
que ha logrado que podamos abatir estas enfermedades que antes nos mataban, ¿no? Ciertamente también han aparecido nuevas enfermedades con la edad, ¿no? O sea, antes no llegábamos a edades en donde a lo mejor apareciera la artritis porque nos moríamos a los 40 o a los 35, ¿no? Entonces, ciertamente, pues ahí va, ¿no? Como que unas cosas por otras. ¿Quién habló? Soy Marta Eugenia, mujer mariposa. Muy bien, te agradezco mucho tu participación, Marta Eugenia. Gracias. Mira, aquí dice también Leti, que ahora somos más joviales. Yo tengo 58 y en mi cabeza tengo 36, 37 y físicamente ando bastante bien. Claro, ahora somos más joviales. De hecho, se dice, hay una frase que seguramente han escuchado que dice que el mundo está envejeciendo, porque la pirámide poblacional hoy va creciendo cada vez más el sector de las personas mayores, de 65. Y esto, ay, se me olvidó prender mi cámara, ¿verdad? Y con este crecimiento parecería que vamos envejeciendo como mundo, pero hay autores que dicen lo contrario. Hay autores que dicen, no, el mundo está rejuveneciendo, porque ahora somos jóvenes más tiempo, como que se ha alargado la juventud. Adelante, Enrique, ¿querías participar? Sí, muchas gracias, Jan. Yo creo que ya todo esto es relativo. Antes estoy hablando a lo mejor en el siglo pasado, en los años 50, 60, ya una gente mayor tenía 55 años. Después, a finales del siglo pasado, una gente mayor tenía 70 años, muy llena de achaques. Sí. Pero simplemente me refiero a un órgano de información como el New York Times. Dentro de sus secciones maravillosas tiene ahora algo que se llama The New Old Age, o sea, la nueva edad vieja. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo que el siglo pasado, a finales de los 90, la gente de 70 años era ya una gente muy grande. Ahora en los 20, la gente de 70 y más está jugando tenis y sigue moviéndose y tiene una actividad social y sigue creando. Y tenemos ya, hace poco empecé a leer uno de los últimos libros de una escritora que lo hizo a los 94 años, con una lucidez absoluta. Entonces, creo que estos conceptos se han ido modificando. Gracias. Gracias a ti, Enrique, totalmente. Vamos contigo, Patricia, y ahorita voy contigo, Luli. A mí me llena de entusiasmo. Yo tengo 69 entrada a los 70 y de repente dije, ay, y me empecé a enfermar yo sola. Mira. Y yo creo que los descubrimientos de la neurociencia, de cómo la mente tiene importancia en relación con el cuerpo, cuando la gente dice, solo Dios sabe, cuando uno se muere, pues a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Si no nos autocuidamos, no nos hacemos responsables de lo que comemos, de lo que nos movemos, de lo que pensamos, pues obvio que no vamos a ser longevas, ¿no? Yo creo que es un arte envejecer, es un desafío, es una posibilidad. Y las enfermedades no son condena, nuestros cuerpos hablan, nuestras emociones. Gracias, Mati. Gracias, Pati. Y yo quisiera agregar a lo que dices que también, pues nuestras enfermedades también son parte de nuestra naturaleza finita, ¿no? Ciertamente, pues ni modo que nunca nos enfermemos y nos quedemos eternamente de 15 años, ¿no? Y no maduremos y nuestro cuerpo no se desgaste, ¿no? Entonces también creo que envejecer
Más bien, no diría yo, a lo que tú dices agregaría, no solo las enfermedades no son una cosa mala, sino envejecer en sí mismo, tampoco tendríamos por qué pensar que es una maldición o que es una cosa mala, ¿no? Al contrario, es lo que decíamos, es uno de los triunfos de la civilización, que vivamos más años. Entonces es un privilegio de pronto, ¿no? Llegar a ser una persona mayor. Luli, ¿qué querías compartir? Gracias. Bueno, yo también quería compartir que yo creo que es muy importante la actitud que tengamos. Por ejemplo, yo tengo ahorita, cumplí 71 años y la verdad me siento muy contenta, me siento plena porque estoy aprendiendo lo que me gusta. Hasta quisiera, ay, quiero aprender tanta cosa, ojalá me dé tiempo. No, sí pienso de verdad, ay, quiero hacer esto, quiero, todo me encanta. Entonces, yo pienso que eso es muy importante también. Y también hay otro factor muy importante que la sociedad muchas veces no ayuda a las personas mayores porque empiezan a sentirse, los hacen también como sentirse viejos. Entonces ya los empiezan a aislar un poco y los tratan diferente y no debe de ser así, debe ser al contrario, animarlos a que sí lo pueden hacer y no dejarse las personas mayores a que no los dejen valerse por sí mismos. Entonces yo siento que eso también es muy importante tener en cuenta que sí podemos hacerlo y al contrario, llenarnos de energía, positivismo, aunque sabemos que hay muchas situaciones muy difíciles, pero así es la vida, siempre vamos a ir teniendo obstáculos, pero los vamos también venciendo, es una parte también de crecer y que nuestro espíritu también se vaya fortaleciendo. Entonces, a mí se me hace bonito también verlo con los ojos del amor hacia uno mismo, con más compasión. Y como decía también Patricia, ¿no? Que hay muchas emociones también que no nos ayudan enfermedades que no nos ayudan a nuestro cuerpo. Entonces también hay que ver eso de qué pasa, llegar al fondo de alguna emoción que esté por ahí atorada, que también puede ayudar a sanarnos. Entonces, y ya que nuestro cuerpo esté en un equilibrio. Entonces, se me hace muy interesante, bonito, lo que nos estás enseñando, Liliana. Gracias, Luli. Sí, muy cierto lo que dices. Y en cuanto a cómo la sociedad no ayuda, pues justamente de eso va esto del edadismo, ¿no? Y qué importante darnos cuenta de que es una actitud, no solamente que existe, sino que ya lo veremos, es una actitud que es ilegal y que necesitamos visibilizar, porque por supuesto ni nos ayuda ni es justo de ninguna manera, ¿no? No tenemos por qué recibir un trato diferenciado y negativo en función de nuestra edad. Adelante, Claudia. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, primita, qué gusto verte. Gracias. Hola, igual, gracias. Buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente lo que decía Patti y lo que decía Enrique es muy real. No, manita. Ay, por ahí alguien tiene su micrófono abierto y creo que se hace un poco de interferencia. Ya lo silencié. Gracias. Pues sí, efectivamente, la vida como la llevan ahora las personas adultas mayores, pues es una vida totalmente diferente a la que vivieron nuestros abuelos, ¿no? O sea, mi mamá tiene 84 años, cumplió la semana pasada, y es una señora que juega, que sube el camión, que baja, que va al metro, que hace cosas que yo creo que mis abuelitos, como platicábamos Liliana ayer o antier, pues no hacían. Y no es más que la actitud, ¿no? La actitud. Hoy por hoy, el día de hoy, le subió un poco la presión a mi mamá y está pues, un poco preocupada. Y me dice, mira, total, pues si me tengo que ir por el tema de la presión, bien vivida, bien viajada, bien todo. Y eso a mí me da, pues, esa esperanza que decía por ahí Patti, ¿no? De que si mi mamá es una persona de 84 años súper sana, que se mueve y todo, pues a mí me da ese sentimiento de decir qué padrísimo que hoy por hoy la gente pueda jugar tenis. Tú conoces a Adolfo, mi esposo, Lilian, tu primo, pues también tiene 70 años y juega tenis desde hace 26 años a las 7 de la mañana y está, o sea, súper bien, ¿no? De verdad que es la actitud, el pensamiento, lo que comes, lo que piensas
y en qué estás, ¿no? Nada más, primita, gracias y gracias a todos. No, gracias a ti, Clau, Lilia. Como podemos observar, de acuerdo a lo que estamos diciendo todos, miren, les voy a leer nada más algo que pusieron en el chat. Dice Laura, yo tengo 51 y no me siento de esta edad, me siento más joven. Adriana, tenemos otra actitud ante la vida y creo que por eso nos vemos mejor, porque somos más joviales. También vemos la vida de otra manera. Y me parece que todo esto de lo que nos habla es de cómo la edad, sin lugar a dudas, es un tema de percepción, ¿no? Más allá de, por supuesto, es real, existe, es algo cronológico, va pasando el tiempo y vamos cumpliendo años. Sin embargo, el significado que le demos es muy subjetivo. Tiene que ver con muchas variables, desde nuestra autopercepción hasta nuestro estilo de vida, hasta la manera en que la cultura en la que crecimos, en la que estamos viviendo, nos mira también y nos trata. Y esa es la parte en la que yo quiero que nos detengamos, porque creo que tenemos una responsabilidad nosotros, más ahora que ya van a conocer este término si no lo conocían, ya no podemos cerrar los ojos y saber que existe, y saber que nuestra actitud hacia las personas de edad en general, pues también va formando la manera en que la sociedad nos trata, la manera en que nosotros tratamos a nuestros mayores, también, ¿no? Va delineando esta cultura que nos dice cómo ven, o sea, nuestros hijos ven cómo tratamos a los mayores y eso de alguna u otra manera va delineando la manera en que tratamos en general, de manera estructural y de manera cultural a la gente mayor. Y esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Visibilizarlo, darnos cuenta y transformarlo de una manera lo más positiva posible, ¿no? Guillermo Mendoza, ¿cómo se logra la plenitud de la existencia? Qué buena pregunta, Guillermo. Cuéntame un poquito más, ¿a qué te estás refiriendo? Si quieres abrir tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Lilian, mira, yo estoy aquí por invitación de Enrique Ponce de León. Nos conocemos de hace, pues, muchísimos años, más de los que uno cree. Y somos amigos y tengo un enorme aprecio por él. Aún, yo tengo 77 años, los cumplí el día 2 de noviembre. Y mira, recientemente contacté a Enrique porque a esta edad estoy iniciando un proyecto muy interesante, de un alcance muy importante con otros amigos en el área de comercio internacional, pero con un enfoque de solidaridad social. Y la verdad no sabes cómo me ha entusiasmado, Enrique lo sabe, estar nuevamente en este tema. Mira, yo creo que la plenitud de la existencia se logra básicamente cuando te enfocas en tres valores fundamentales, que es el bien, la verdad y la belleza, que son porque de joven no lo entiendes, pero cuando estás ya con una edad avanzada, que no viejo, por decir que todavía tienes esa juventud acumulada, ¿no? Cuando te enfocas en cuestiones de ese tipo, la plenitud de la existencia se da casi por definición, ¿no? Y a mí yo he tenido esa experiencia que me parece que es muy enriquecedora y a esta edad te puedo decir que me siento pues muy jovial, con mucho entusiasmo y con una gran creatividad aún, ¿no? Te digo, cumplí 77 años hace el día 2 de noviembre, el Día de los Muertos, y bueno, pues aún así me siento con ese ánimo y con ese entusiasmo de seguir adelante, ¿no? Qué maravilla. Gracias por tan inspiradora participación. Muchas gracias, Guillermo. Pues sí, creo que lograr la plenitud desde una perspectiva filosófica como la que tú nos compartes, pues suena muy lindo y tiene un significado muy profundo, pero me parece que como muchas cosas, incluido el tema que nos atañe el día de hoy, pues como que es muy personal, ¿verdad? Es como, son experiencias muy personales, muy, que claro, o sea, estos valores de los que tú nos hablas me parece que abrazan toda la existencia, toda la experiencia vital
o pueden hacerlo, ¿no? Y por supuesto, pues sí, generan plenitud. Y creo que podemos encontrar estas experiencias de las que nos hablas, pues en muchas cosas diferentes. Y eso es un poco de lo que quiero que observemos el día de hoy, cómo nuestras experiencias vitales son únicas. Y si bien es verdad que el grupo etario de las personas mayores de 65 años va en un aumento estadístico importante, al grado de que en el año 2050 se espera que se doble la cantidad de personas mayores de 65 años. Vamos a ser alrededor de 2.000 millones de personas mayores de 65 años en el año 2050. No obstante, como sucede con todos los grupos humanos, no nos pueden encasillar en una sola cosa, de una sola manera. No hay una definición de lo que es ser una persona mayor de 65 años. Hay tantas como personas mayores existen en el mundo. Y de hecho es el grupo etario más diverso, porque tiene tal cantidad de experiencias de vida que por supuesto se vuelve una gran diversidad, ¿no? De esta población. Y lo que quiero que veamos es cómo, déjenme vuelvo a compartir aquí la pantalla, existen tantos prejuicios y tantas simplificaciones de lo que quiere decir ser adulto o ser joven. Tratemos de definirlo. ¿Qué significa ser joven? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y decírmelo? Yo, Adelante. cronológicamente la juventud se define entre más o menos los 18, 20 años hasta los 40. O sea, son etapas cronológicas que tienen determinadas características. Cada etapa tiene una determinada característica. Yo podría decir que, por ejemplo, los adolescentes, en la adolescencia en el siglo pasado no existía ese término. Ese término apenas se acaba de acuñar, no tiene muchos años, bueno, aún en los últimos años del siglo pasado, pero realmente es nuevo. Y vuelvo a repetir, son las características específicas que tiene cada etapa. Una de las cosas interesantes que he aprendido es que ahora ya se habla de una tercera edad comprendida entre los 60 y los 79 y de una cuarta edad después de los 80 años. Así es, totalmente. Y como lo dices, o sea, esto va cambiando. Ay, ahora ya no puedo quitar esto. Esto va cambiando por ejemplo, se determinó que la edad del retiro fueran los 65 años en la posguerra. ¿Por qué? Por motivos demográficos, porque necesitaban que la gente joven que regresaba de la guerra, pues tuviera un espacio laboral, ¿no? Entonces, pues todo eso va cambiando con las necesidades sociales, ¿no? No hay, son definiciones subjetivas, es a lo que quiero llegar. Y de alguna manera, pues es importante que no perdamos esto de vista, porque sin lugar a dudas, la experiencia humana no se puede encasillar. Lo que sí es verdad es que vivimos en una sociedad que valora por sobre todas las cosas la juventud. Hoy en día la juventud está sobrevalorada. Y en ese sentido, la juventud se vuelve un grupo, fíjense, la palabra que voy a utilizar es importante que la tengamos en cuenta, aunque suena fuerte, se vuelve un grupo opresor. Y ahí les va porque es importante que hagamos esta distinción. El edadismo es discriminación por edad y por supuesto que también hay personas jóvenes a las que se les discrimina en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces hay personas que dicen, ¿por qué te refieres al edadismo
como la discriminación hacia las personas mayores, si también hay discriminación hacia las personas jóvenes. El motivo de esto es que para que exista discriminación como tal, necesita darse desde, es un mecanismo de opresión. Eso es lo más importante. La discriminación no es un caso aislado, es un mecanismo de opresión generalizado y a fuerza se da desde un grupo de poder hacia uno subrepresentado. Y en esta sociedad en la que vivimos, el grupo poderoso, por decirlo de alguna forma, porque es el grupo que se valora, es el grupo de la juventud. De manera tal que si bien sí existen casos de violencia o de discriminación incluso aislada hacia los jóvenes, no es algo generalizado, ni estructural, ni normalizado. Por ejemplo, si alguien ve una vacante de un empleo y en la descripción dice, no se aceptan mayores de 50 años, pues sí nos incomoda un poco, pero no tanto como si dice, no se aceptan mayores de 35. Si dice no se aceptan mayores de 35, es como, llama la atención, que es como, pero ¿cómo? O sea, pues 35 ni que estuviera tan grande. Mientras que si decimos de 50, empieza a normalizarse. Si dijera no se aceptan mayores de 65, diríamos, ay, ¿y qué persona va a querer contratar a una persona de 65? Ya está totalmente normalizado. Entonces, esta relación de poder, esta opresión que hay de lo joven, ¿no? Que oprime, que tiene este mecanismo de opresión hacia lo viejo, ese es, así es como nosotros estamos definiendo el edadismo. Nos referimos a este tipo de discriminación. Y este tipo de discriminación en nuestros días no solamente es inadecuado, aunque esté tan normalizado, sino que es ilegal. Hay muchas leyes y convenciones y acuerdos internacionales en nuestro país, la propia Constitución, las leyes del trabajo que protegen a las personas mayores de 65 años y que establecen que tienen derecho a tener un trato digno, un trabajo bien remunerado. Claro, estamos hablando de una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa son nuestras realidades. Pero es importante que sí tengamos en consideración que esto es un hecho, que está protegido, porque entonces podemos notar cuando hay una actitud discriminatoria y podemos poner un límite, ¿no? Podemos saber que no es normal, aunque esté normalizado y que no está bien. Adelante, Patricia. Dos comentarios. Uno, yo creo que sí hay una adoración a la juventud. Hasta hay un dicho, ay, qué joven te ves, eres tragaños. Exacto. Y suele suceder que muchas mujeres no dicen su edad, ¿no? A la hora de su cumpleaños, como si También. fuera un secreto, ¿no? O sea, como que aumentar de edad en las mujeres fuera pecado, ¿no? Y la otra cosa, voy a empezar por el final de tu exposición. Bueno, primero creo que es vital lo que señalas. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, pues van a bailar el jarabe tapatío sobre nosotras y nosotros, ¿no? Así Y es. la otra, yo ya estoy haciendo una convocatoria para un sindicato de abuelas. Ay, qué Me parece maravilloso. Pero fíjate, ahí yo nada más haría una observación, a menos de que lo que tú quieras decir es que es literal de abuelas, podríamos decir mejor de personas mayores de edad, porque no todas las personas mayores son abuelas. Y este, por ejemplo, es una manera de expresarnos que está normalizada y que es una manifestación de edadismo, porque es como un poco como discriminatorio de aquellas mujeres mayores de 65 años que por cualquier circunstancia voluntaria o no, no son abuelas. Nos sirvió como un buen ejemplo, Pati, ¿no? Y no lo sabemos, no lo notamos, ¿no? Está muy normalizado. Tienes razón, yo hago esta
chiste con mis amigas abuelas que son abuelas madres y que los nietos, por el empleo de su mamá, abusan de las abuelas. Efectivamente. Ese, por ejemplo, eso que tú estás diciendo es uno de los grandes prejuicios que existen en torno a las personas mayores. Uno de los más grandes prejuicios es que son improductivos. Cuando, por un lado, hay porcentajes importantes de personas mayores a 65 años que o por necesidad o por gusto siguen trabajando. Que les paguen bien es otra cosa, ¿no? Hay una gran discriminación y les pagan normalmente mal, pero hay muchísimas personas, alrededor de el 30% de los adultos de 65 años en México siguen trabajando, alrededor del 10% de las personas de 80 años siguen trabajando. Y aparte, la gran mayoría de las personas mayores de 65 años contribuyen con los trabajos de cuidados, que es lo que Pati estaba comentando, que tienen un valor económico aunque nadie ni lo reconozca, ni por supuesto se los dé, ¿no? Entonces, de improductivos, nada. Y eso, si no hablamos de cuántas personas mayores de 65 años reparten en pequeños pedacitos sus pensiones para podérselas dar y ayudar a sus hijos desempleados, o no desempleados, pero que no les alcanza, ¿no? Entonces, pues no, ese es un gran prejuicio. Y esto es justamente de lo que se trata el edadismo. Fíjense, aquí están las definiciones. Son básicamente 3. Actitudes les pido si pueden revisar que sus micrófonos estén apagados porque se oye un golpeteo. Actitudes negativas hacia las personas mayores, la edad avanzada y el proceso de envejecimiento. Considerarlos una carga para la familia o para la sociedad. Esta es la primera. La segunda, prácticas discriminatorias hacia esta población. Por ejemplo, tomar decisiones en su nombre. Y esto hablamos de todo. Y vayan checando cuántas de estas cosas hacemos a veces sin darnos cuenta e incluso bien intencionadamente con nuestros padres o con nuestros abuelos o con personas mayores que están cerca de nosotros y a quienes ayudamos, ¿no? Este de tomar decisiones en su nombre es desde qué tratamiento le quieres dar, cómo quieres que coma, si quieres o no quieres que maneje, ¿no? O sea, como si ya les quitáramos su agencia. Dirigirse a sus hijos o acompañantes en vez de a ellos directamente cuando se les da un servicio. A mí esto me pasó hace algunos años y fue muy impresionante y creo que fue cuando empecé a estudiar este tema, porque yo acompañé a mi papá, que en ese momento debe de haber tenido quizá unos 69 años, y la verdad es que para nada se veía como una persona que no pudiera ir solo al cardiólogo. Yo lo acompañé por gusto, no porque lo necesitara. Y el cardiólogo le daba un trato que me molestaba y no identificaba yo por qué. Después me di cuenta que lo que pasa es que lo infantilizaba. Le hablaba como si estuviera hablando con una persona de capacidades disminuidas cognitivamente. Mi papá es un hombre que sabe mucho en medicina. Entonces era como medio ofensivo, no sé. Y después cuando llegó el momento en donde le dieron el tratamiento, dejó de hablarle a él y se dirigió a mí. Y yo hasta le dije, oiga, ¿pero por qué me habla a mí? O sea, yo ni vivo con mi papá y mi papá está aquí presente y el que se va a tomar las medicinas y tiene que entender cómo es él. Esto es una muestra de edadismo muy normalizada, obsérvelo, muchísimos médicos hacen eso. Se dirigen a los acompañantes, no a la persona mayor, que es quien está yendo a consulta. Y esto aplica incluso si es una persona de 85 años y está enfermo y lo que sea, o sea, él está ahí y lo que estamos resguardando es su dignidad. Y es súper importante que lo recordemos. Negarles un trabajo por causa de la edad, ejercer maltrato o abandono, entre otras. Evidentemente, puede haber cosas para las que una persona no tiene el perfil por la edad, pero también hay casos, como lo dijimos antes, en donde se descarta por edad sin siquiera saber su preparación, su experiencia o sus capacidades, ¿no?
Y la tercera son políticas y prácticas institucionales que contribuyen a perpetuar estos estereotipos. Restringir el acceso a determinados tratamientos de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Pues el triaje famoso, ¿no? O sea, ¿a quién le damos la vacuna o a quién le damos el respirador? Pues al joven. ¿Por qué? ¿No? O sea, estas son prácticas que están normalizadas, que incluso a veces son hasta protocolos, pero que hablan de edadismo y que es importante que los notemos. En este cuadrito se ejemplifica lo que les había yo dicho de los mecanismos de opresión. Fíjense, claro que puede haber discriminación o violencia hacia cualquiera de estas categorías que hay aquí, pero cuando son sistemáticas y culturales es cuando se les llama discriminación. Y a eso se refiere la protección contra la discriminación de las leyes. Siempre las personas jóvenes ejercen este mecanismo de opresión hacia las personas ancianas. Las personas de clase social alta hacia las personas de clase social baja. Las personas blancas hacia las personas de raza negra o mestiza. ¿Lo ven? O sea, son estas categorías que tienen más valor por alguna causa, que se les da más valor en la sociedad, son quienes ejercen discriminación hacia las personas que no pertenecen a esta categoría de arriba. Lo que ocurre a veces al revés está mal, puede ser violencia, puede ser un caso de exclusión, pero no se le debería de llamar discriminación porque el mecanismo de opresión siempre va de arriba para abajo. Importante que esto lo tengamos en consideración cuando hablemos de discriminación. Como decía, esta es una de las 3 discriminaciones más generalizadas y además está socialmente aceptada. Por eso es que le llamé la discriminación invisible, porque está tan normalizada que a veces hasta nosotros lo hacemos de la mejor manera y con la mejor intención. ¿Sí lo ven? Como en esta circunstancia de sobreproteger, por ejemplo, a una persona adulta mayor y con ello quitarle agencia o incluso pasar por alto su dignidad. ¿Alguien tiene algún ejemplo, algo que nos pudiera compartir sobre este tema? Yo, Adelante. exactamente hace una semana en el Seguro Social, una mujer que se veía joven, estoy hablando, después le pregunté cuántos años tenía, me dijo 58, y su mamá 75. Entonces, a la hora por varias razones, la sentó 2 veces, la ayudó a sentarse, pero cuando la sentaba casi la cargaba, o sea, Sí. casi la cargaba, y era así una actitud muy sobreprotectora. Entonces, de una manera muy discreta, le dije, mira, quiero comentarte esto. Tu madre, se puede mover perfectamente. Yo la observé y tú casi la sientas y la sobreproteges de tal manera que minimizas su manera de actuar. Pero también otra cosa, le hace sentir que ella no es capaz por sí sola. Y ella lo tomó realmente con muy buen agrado. Muchas gracias. Le pregunté cuántos años tienes y me dijo 58. Dice, pero es que la cuido mucho porque se me ha caído varias veces. Le digo, sí, hay que cuidarla y hay que pues ver de qué manera evitar los posibles tropiezos que pudiera tener, pero eso no significa que la tengas casi que sentar, Claro. porque así. Y le hice esa comparación diciéndole, mi madre tiene 97 años, desde que yo tengo 5, hace 61 años, mi madre es ciega. Y pues si yo no te digo que es invidente, tú no lo notas, ella es muy independiente, claro, con todas las características de una persona mayor, pero ella es muy independiente. Claro. Y fíjate que esto que dices me da pie gracias Marta, para compartir que por supuesto cada caso es diferente. Y creo que eso es lo más importante del mensaje del día de hoy, ¿no? No quiere decir que no haya personas mayores que necesitan de todo este cuidado, ¿no?
No quiere decir que no haya algunas que a lo mejor sí ya tienen un deterioro cognitivo y que por supuesto el médico pues tiene que dirigirse al acompañante para asegurarse que le quede claro cómo tiene que darle su tratamiento. Pero lo que no está padre es que generalicemos y que asumamos estos estereotipos como los que se mencionan en esta lámina, ¿no? Que porque tienes más de 65 años, eres alguien con poca vitalidad, eres una persona conservadora, eres alguien que no sabe de tecnología, que no eres productivo, ¿no? Que no te gusta la innovación, que no entiendes, que eres una carga. Todas estas son cosas muy particulares que dependen de las condiciones particulares de cada persona y que de ninguna manera son definitorias de una persona o sinónimos de una persona de 65 años o más, ¿no? Pero hay muchos refuerzos culturales. Esto es lo que sostiene el edadismo. Tanto los estereotipos que generan prejuicios y los prejuicios pueden generar violencia, entre ellas la discriminación, que es un tipo de violencia. Y ayudan los refuerzos culturales. No saben lo difícil que fue encontrar fotografías que representaran a personas de 65 años o más de una manera diversa, digna, alegre. La gran mayoría son representaciones de personas en sillas de ruedas, con bastón, como tristes, como solos, como deprimidos, que dices, no puede ser. Estos son los refuerzos culturales que siguen generando estos estereotipos y prejuicios que alimentan y refuerzan el edadismo. Tenemos que cambiar esa imagen y no irnos con la pinta, ¿no? Vi dos manitas levantadas, como estoy compartiendo no logro verlos, así es que por favor alcen el micrófono, abran su micrófono y compartan. A ver, yo soy Marta Romero. Adelante. Gracias. Yo quería dar un ejemplo de lo que dices. Cuando fue la pandemia, yo tengo 67 años, entonces ya me tocaba vacunarme. Y cuando llegué en, en el Estadio Olímpico de CU, unos chavos me decían, a ver, madrecita, ven, te llevo en silla de ruedas. Yo decía, pero si no la necesito, ¿no? Y ya después que pasa uno todo el trámite y demás, se tenía que quedar, por supuesto, a ver cómo reaccionaba con la vacuna y a ellos les pareció muy bien que la gente se sentara, pero querían ponerle globos a la cabeza como si fuera una fiesta infantil. Yo decía, bueno, qué falta de respeto, no nos hacen falta sus globos, o sea, y como me enojé, me dijeron, sí, te crees muy joven, pero ya estás vieja, quién sabe. Bueno, una de cosas que dije, no, güey, No, estamos necesitamos ir a darles un taller. No, un horror. Y la otra cuestión, yo me dedico a hacer investigación y en donde yo trabajo, que no puedo decir el nombre, por supuesto, nos van a decir que si ya estábamos mayores de 65 años, que deberíamos de estar cansaditos y dejarles la plaza a los investigadores jóvenes. ¡Wow! Y mi respuesta fue, bueno, y si nos vamos nosotros, ¿y ellos qué van a hacer si no saben hacer nada? O sea, sí, y además nos deberían de dar la opción de elegir si nos queremos ir. Entonces, no me voy a ir. Y le dije al director, pues usted está más grande que yo, ¿por qué no se va usted, no? Sí, pues, como veníamos formados, puede poner usted el ejemplo y estar más cansadito que nosotros, ¿no? Y sí, esas cosas pasan todos los días. Pero lo importante es que sepamos que es ilegal y que podemos defendernos porque tenemos una ley que nos respalda. Y en todos lados te critican, si te vistes más juvenil, te dicen, tú ya a tu edad no te deberías de vestir así, de jeans y de, bueno, ¿y por qué no? Si a mí me gusta, ¿cuál es tu problema, no? Entonces sí es mejor hacer oídos sordos y seguir con la vida, porque si uno se la pasa defendiendo de esas cosas, yo creo que la gente nada más se amarga. Pero así es. Pero fíjate, Marta, que
hacer oídos sordos y seguir con la vida es una opción, pero esa es la opción del espectador. Y ¿Perdón? esa es la opción del espectador, que es una opción, pero no cambia, no transforma. Mientras que si nos volvemos más proactivos, cobramos mayor conciencia de que eso que están haciendo se llama discriminación, está penado por la ley y yo tengo una voz que me tienen que escuchar, entonces podemos empezar a transformar nuestra realidad. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Agradezco mucho tu participación. Pero es como el mismo gobierno, o sea, mucha gente no se jubila primero porque no quiere. Y segunda, porque si se trabajan para el gobierno o cualquier otra institución, se van con una miseria de salario, ¿no? Entonces, ¿para qué te jubilas? Para deprimirte, para amargarte, para estar a expensas de un tercero, gracias, pero no gracias, ¿no? Y por otro lado, también te iba a dar un ejemplo de violencia. Un día que estaba en el supermercado, estaba una señora, pues habrá tenido unos 80 años, iba con su familia y con su tarjeta pues, de los beneficios, para no decir el nombre, y toda la familia estaba echando ahí sus brillantes, sus dulces, y la señora dijo, bueno, ¿y mis medicinas cuándo? Y la hija le dije, pues ya, después te las doy, al fin que ya ni te van a hacer Ay, no, efecto. qué horror. Y entonces sí me metí y le dije, no, pues ahora sí le dije a la cajera, me disculpas, pero esto es para que ella compre sus medicinas y si ella lo decide, que les invite a los demás algo. Bueno, se armó un San Quintín horrible. Y yo, ¿por qué me metía? Que no era mi familia, y usted qué le importa, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que pasa cuando defiendes, bueno, a alguien que está más vulnerable, ¿no? Y finalmente, pues si yo no soy su familia, finalmente no vivo con ella, pero de que era un acto de violencia completo y total, sí. Totalmente, totalmente. Y hay maneras de volvernos aliados que no necesariamente implican meternos en problemas. Así es que lo vamos a ver eso en otro momento, no en este webinar, pero sí hay maneras de volvernos aliados. Muchas gracias. Claudia, ¿quieres participar brevemente? Vi que Claudia había levantado la mano, pero si no, seguimos. Bueno, No, Leonel, tengo que ir yo la otra vez. levanté desde hace un rato, así que no hay problema. Adelante, por favor, adelante. No, el asunto es, también hay otro elemento importante que ahorita también se mencionaba. O sea, este grupo ya de adultos mayores eh, también se ve como una opción económica para algunos familiares o eh, dependientes cercanos, ¿no? Entonces, por eso este análisis que hace es tan certero de que ya el diálogo ya no se hace con el adulto, se hace con terceros, porque pues ellos son los que toman ahora las decisiones, ¿no? Así es. Decisiones sobre los elementos económicos de esa persona. Por eso hace unas semanas Synergium organizó una plática sobre testamento. Impresionante, pero bueno, Yo es mi quisiera comentario. comentar algo rápido. Sí, adelante. Gracias, Guillermo. Es que tú tienes mucha razón en que los derechos es una cuestión vital, ¿no? Para dejar de que nos consideren invisibles. Pero yo creo que hay una violencia emocional brutal que es bien compleja en relaciones familiares de codependencia que son muy comunes en muchos países como en México. ¿Cómo romper, no? O sea, ¿cómo es posible que la señora con su tarjeta se la mayoritiene ahí echando porquería y media y ella con sus medicinas vacante, ¿no? Pero no me espanto, o sea, yo tengo un hermano y me quiere andar regenteando mi pensión, ¿no? Que porque yo desperdicio hijos de su mal dormir. Pero la parte emocional es muy fina, maestra.
¿Sabes qué, Pati? Por eso me parece tan importante que hablemos de esto con gente en nuestros 50s. Porque creo que si bien es verdad que hay gente malintencionada y que se aprovecha de la circunstancia, esto está tan normalizado que creo que también personas con buenas intenciones ayudan a seguir promoviendo estos prejuicios, esta manera de ver y de quitar agencia a las personas mayores, ¿no? Porque está normalizado, porque no se ve. Entonces, creo que en la medida en que nosotros cobremos esta conciencia e incluso dejemos de hacer cosas que parecen cariñosas, pero que quitan agencia, que infantilizan, básicamente todo se resume a que atentan contra la dignidad del ser humano que tenemos frente a nosotros, que es un adulto que ha vivido su vida, que ha salido adelante, que probablemente nos dio la vida, que probablemente vio por nosotros, ¿no? Y que de pronto lo vemos de una manera chiquita, y incluso cariñosamente, pero no nos damos cuenta que le restamos dignidad. Y que mientras esa persona tenga su cabeza, mientras esa persona tenga la posibilidad de razonar, de tomar sus decisiones, incluso si está impedido físicamente, tenemos la obligación moral de resguardar esa dignidad. Y claro, podemos aconsejarle, pero sabiendo que las decisiones son de esa persona, ¿no? Incluso si van en contra de lo que nosotros pensamos. A ver, un ejemplo muy típico. El señor de 80 años que se enamora y que los hijos, bueno, o sea, hacen el escándalo, pero ¿cómo, papá? O sea, ¿y qué vas a hacer? Y ya están pensando hasta en la herencia, ¿no? Y en que la van a tener que compartir. O sea, hay como una parte que quién sabe qué nos pasa, que empezamos a considerar que esa persona frente a nosotros ya no es un adulto que puede tomar sus decisiones. Y repito, caso por caso, ¿no? Probablemente sí hay personas que ya son vulnerables en muchos sentidos y que pueden ser abusadas, incluso en un ejemplo como el que acabo de dar. Pero no es generalizado, ni tenemos por qué asumir que es así por el hecho de que tienes más de 65 o de 70 o de 80, ¿no? Entonces es como hacer una pausa y reflexionar sobre esto y mirar al ser humano que tenemos enfrente con toda su dignidad. Katy, ¿podrías silenciar tu micrófono, porfa? Ver al ser humano que tenemos enfrente con toda su dignidad entera y verlo, de verdad darnos cuenta de todas las capacidades que aún tiene y respetar sus decisiones. Incluso cuando ya lo vemos vulnerable, ir midiendo, igual que hicieron con nosotros de bebés, ¿hasta dónde puedes? ¿Dónde te puedo soltar la mano para que tú puedas ir caminando solo y aprendas a caminar? Pues aquí es al revés, ¿no? Así es con la evolución. Primero aprendemos a caminar y después vamos a aprender a no caminar. Y nuestro rol será el estar ahí para que te apoyes en mí, sí y cuando lo necesites. No para decirte, ay, apóyate a fuerza porque ya tienes 70 años, ¿no? No sé si me explico, es un tema y rescato aquí la palabra dignidad porque me parece que es muy importante que la consideremos. La dignidad es el valor del ser humano. El ser humano no tiene un valor económico ni numérico. No hay nada que pueda comprar el valor de un ser humano. Y por eso no se dice que tiene un valor económico, se dice que tiene dignidad. Ese es el valor y es lo que tenemos, es lo que rescatamos y respetamos cuando cobramos conciencia de estas cosas y vemos al ser humano como es, con su dignidad completa. Estos datos se los di hace un ratito, pero vamos a continuar y vamos a cerrar porque ya se nos fue el tiempo. ¿Alguien había levantado la mano? Aquí tenemos algunos ejemplos de frases o términos edadistas. Fíjense, seguro que los hemos usado porque están normalizadísimos. Todo el mundo caemos en eso sin darnos cuenta.
Ya lo mencionaba alguien, pareces de 15. A ver, o sea, obvio, no parezco de 15, pero además, ¿por qué tendría eso que ser un piropo? ¿Por qué no puede ser un piropo que parezco de 54, que son los que tengo? ¿No? A mí me pasa mucho con mis canas. Ay, ¿por qué te dejas tus canas? ¿Te ves más grande? No, no me veo más grande, me veo de mi edad, ¿no? Hermano, los 50 son los nuevos 40. Como, ¿por qué queremos unos nuevos 40? Los 50 son maravillosos, son los 50, igual que los 60 y los 70, ¿no? Yo no envejezco, me vuelvo más sabio. Claro que envejecemos. Y también es posible que nos volvamos más sabios, pero esta es otra cosa edadista también. Asumir, porque ese señor o esa señora tiene 80, seguramente es sabio. No, porque tenga 80 no podemos asumir nada de él o de ella, porque es una persona única. Y no sabemos, a lo mejor es muy sabio, a lo mejor no, a lo mejor es muy inmaduro. Cada persona tiene lo suyo, su historia, su unicidad, igual que cada joven. No cambia cuando somos mayores, ¿no? Ya no estoy en edad de nada, depende de cada caso, ¿no? Y estos términos de decirle a todo mundo abuelita o abuelito, vieja o viejito, o sea, como etiquetar. Estas etiquetas, de pronto, claro, tenemos palabras para mencionarlo cuando es necesario, pero las personas tenemos un nombre. Mejor preguntamos el nombre, ¿no? El otro es nuestros mayores, nuestros viejitos. No es como si fueran niños, ¿no? Es como también quitarles este valor de autonomía. Son las personas mayores, ¿no? Y no me refiero a los que son nuestros, ¿no? O sea, sí, mi papá es mi papá, ¿no? Pero no es como nuestros mayores en general, porque es como, una vez más, como uniformar a este grupo etario y asumir cosas de ese grupo que además los infantiliza. Asilo de ancianos. Ya no es muy políticamente correcto decir eso. Es mejor decir residencia para adultos mayores. Porque asilo es como asumir que es un lugar a donde vamos y ponemos a una persona como si fuera un objeto, porque ya no sabemos qué hacer con él y lo colocamos ahí, ¿no? Y es una residencia para una persona mayor que tiene ciertas necesidades. Nuevamente, estamos rescatando su dignidad. Y no son como niños. Incluso si se vuelven más voluntariosos algunos, ¿no? Porque no son todos. Entonces creo que esto es como muy importante de recordar. La enorme diversidad que somos las personas mayores, igual que el resto de las personas del mundo. De esto no vamos a profundizar, pero esto es algo que vamos a ver en un taller que vamos a dar más adelante y que es muy importante. Por lo pronto, solo decirles que podemos quedarnos como espectadores, viendo cómo se abusa de otras personas, incluso cercanas, y no decir nada por no meternos en problemas, o podemos decidir ser aliados. Y ser aliados es todo un arte, porque efectivamente a veces podemos meternos en problemas o incluso ser víctimas de agresión cuando tenemos una intervención muy directa, pero hay maneras de ser aliados. Para empezar, cobrar conciencia de estas cosas y ser ejemplo, ¿no? Compartir, contagiar, hablar de esas cosas con nuestros cercanos y ir haciéndolo como cada vez más grande. O incluso ser cómplices. Los cómplices son estas personas que se toman tan en serio este tema que se vuelven activistas, ¿no? Ser alguien que decide alzar la voz por quienes no tienen la voz suficiente o son muy vulnerables y no pueden hacerlo y deciden alzar la voz por esta causa. A eso también te invito. Y bueno, pues con esto vamos a terminar. Quiero dejarles con esta frase que me gusta mucho. Tengo unos minutitos, María Aurora, para, bueno, o más bien a todos los demás, ¿cómo están? Porque
Me tomaría 3 minutos leerles un cuento que termina con esta frase, o que incluye esta frase. Perdón, Lilian. Sí. Sí, bueno, está bien, que bueno, les comentas y si nos gustan seguir acompañando, está bien. Además, aprovecho aquí el paréntesis para decirles que les voy a poner un link en el chat para que nos hagan favor de una encuesta. Y al final les mencionas también, Lilian, por ahí tienes la presentación del taller, si me haces favor, porque yo no pude compartirla, puse en el chat. Para hablarles un poquito también ahorita que termines de ese taller, y les voy a poner la encuesta para que nos hagan favor de responderla, y vamos a hacer por ahí un sorteo de unas becas. Entonces, ahí las dejo otra vez con Lilian, pero quise aprovechar ahorita el paréntesis. Ahorita les pongo la información del taller, si les parece bien, nada más déjenme leerlo, no nos va a tomar ni 2 minutos. Maestra, yo quiero ser su aliada. Me parece muy bien. Ahí les va. Este diálogo sobre la vejez y la felicidad se abre con la llegada del filósofo de Sócrates a la casa de un comerciante. Sócrates le pregunta si ahora, en el umbral de la vejez, considera o no a esta un periodo desgraciado de la vida. Céfalo, que así se llamaba el comerciante, le cuenta que acostumbra reunirse con los de su edad, porque según el proverbio, a los pájaros del mismo plumaje les gusta estar juntos. Y generalmente sus amigos se van en lamentos, recuerdan con tristeza los placeres del amor, de la bebida, de la mesa, y se quejan de los males que la edad les depara diariamente. Se conduelen de hallarse privados de tan preciosos bienes, como si la vida que antes llevaban hubiese sido totalmente feliz y en la actualidad ya no vivieran. Pero él opina que esos males no son culpa de la vejez. Recuerda que una vez le preguntaron a Sócrates, de casi 90 años, si todavía era capaz de disfrutar los placeres del amor. Y el poeta les respondió que sentía la mayor satisfacción de haberse librado de él, como quien sacude el yugo de un amo apasionado y brutal. Céfalo coincide. La vejez, dice él, es un estado de reposo y de libertad de los sentidos. Cuando las pasiones se aflojan, uno queda libre de múltiples y furiosos tiranos. Y entonces viene lo que les quiero compartir. Fíjate, Sócrates, le dice, la verdad es que respecto a estas quejas de los viejos, no es en la vejez que debemos buscar la causa, sino en el carácter. Con costumbres apacibles y tranquilas, uno encuentra llevadera la extrema edad. ¿Qué les parece? Con esto nos vamos a despedir, y creo que, pues de alguna forma, encuadra lo que hemos venido diciendo, ¿no? No es un tema de la edad, no es un tema de la vejez, es un tema del carácter, que es único a cada quien y que tiene que ver con con cómo lo hemos forjado a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, tiene que ver con nuestra historia personal y única, ¿cierto? La vejez no se puede definir de una sola manera. La vejez es para cada uno lo que ha ido forjando, lo que ha ido haciendo, el carácter que ha ido forjando y la manera en que enfrenta la vida. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, y les comparto aquí la información acerca del taller que vamos a dar sobre este tema. Ahí. Se va a llamar En defensa de la dignidad, aliarnos con las nuevas longevidades. Vamos a hacerlo en 2 sesiones de 2 horas y media, en donde vamos a profundizar más en estos temas y generar estrategias para volvernos aliados de las personas mayores y erradicar el edadismo en nuestro entorno, o poner límites si es que nosotros somos objetos de este tipo de discriminación. Lo vamos a hacer el próximo miércoles 15 de noviembre y viernes 17 de noviembre de 7 a 9:30. Y pues les invito cordialmente, ojalá nos puedan acompañar.